Saludamos a esta hora en Asunción, en Paraguay, a Manuel María Páez, es el defensor del pueblo de Paraguay. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias. Mis saludos a la audiencia de La Noche de NTN 24. A las órdenes. También queremos saludar en Nueva York, Estados Unidos, a Javier Elague, es director jurídico de la ONG Human Rights Foundation. Bienvenido al programa. Gracias, Jason, por la invitación. Saludo a tu prestigiosa audiencia en toda América Latina y Estados Unidos. Quiero comenzar con usted, defensor Manuel María Páez, usted que ha estado en el despacho antes de la salida del presidente Fernando Lugo y ahora destituido. ¿Usted considera que fue una decisión constitucional o fue un golpe de Estado parlamentario? Mire, estuve controlando desde que se inició la crisis y a mi criterio, de acuerdo a la Constitución Nacional que tenemos, el procedimiento ha sido totalmente constitucional. Se han cuidado todas las formas señaladas por la misma Constitución. De ahí que yo descarto la acusación de que el procedimiento haya sido un golpe de Estado parlamentario, porque se le dio al señor Fernando Lugo Méndez la oportunidad de presentar sus descargos, su defensa, sus alegatos. Se lo escuchó en la Cámara de Senadores y, bueno, había una mayoría que no estuvo satisfecha con la ejecutoria del trabajo del presidente y, de acuerdo a las acusaciones y a las alegaciones de la defensa, se pronunció con una mayoría calificada para destituirlo. Yo estuve fijándome en si había oportunidad de que el expresidente, en este caso Fernando Lugo Méndez, tenga una adecuada defensa y pude percatarme de que los abogados que lo asistieron eran excelentes profesionales del Foro Paraguayo. Uno de ellos, el doctor Emilio Camacho, por ejemplo, fue constituyente. Así que por ese lado la defensa estuvo bien representada. Y los argumentos que presentaron, sin embargo, no satisficieron al Pleno de la Cámara de Senadores. El procedimiento estuve verificando que se adecua perfectamente a la Constitución Nacional, que establece un procedimiento extremadamente político, no es, por supuesto, un procedimiento de acuerdo al Código Procesal Penal que se tramita en el ámbito del Poder Judicial. Sí, señor Elague, ¿usted qué piensa? ¿Cómo lo ven las organizaciones defensoras de los derechos humanos? ¿Considera que ha habido un golpe al Estado de Derecho en lo ocurrido en Paraguay? No, HRF coincide en gran medida con lo señalado por el defensor del pueblo del Paraguay y anota, como él bien dice, que el debido proceso, las garantías del debido proceso no son idénticas en un proceso penal, a un proceso civil o a un juicio político establecido en la Constitución por una causal que no tiene como finalidad en materia penal o civil, como en materia penal o civil, que el defendido termine yendo a la cárcel o que termine pagando una multa de dinero al demandante, sino simplemente la remoción de confianza de parte del Parlamento y quitarle su inmunidad política como presidente de la República. Es decir, si luego de ser quitado de su inmunidad el presidente Lugo es llevado a una corte civil o a una corte penal, ahí sí las garantías de debido proceso van a ser conforme al Código Procesal Civil o al Código Procesal Penal. Sin embargo, hay un malentendido aquí y algunas organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Human Rights Watch, nosotros no coincidimos con el criterio de que las garantías del debido proceso tienen que ser iguales a la de un procedimiento penal. Nos parece que el artículo 225 de la Constitución paraguaya determinó que el juicio sea nomás en función de causales que son imprecisas. Si consideramos que la causal de mal desempeño de sus funciones es una causal imprecisa, no es lo mismo que la descripción de un delito. Y puede ser aconsejable para el constituyente paraguayo, para el futuro,
establecer tal vez no para el constituyente, sino para el mismo Parlamento, establecer una ley que desarrolle este procedimiento por esta causal específica de mal desempeño de funciones con la finalidad de dar seguridad jurídica a quien ejerce el Poder Ejecutivo. Sin embargo, eso de ninguna manera hace que el procedimiento que fue aplicado al presidente Lugo sea inconstitucional. A nuestro gusto, debió haber durado más el procedimiento. Todo lo que favorezca la transparencia es positivo para la democracia. Sin embargo, llevar el veredicto a decir que lo que ocurrió en Paraguay es una ruptura del orden democrático, es un golpe de Estado, es una alteración del orden democrático como establece la Carta Democrática Interamericana, es una exageración y es un despropósito de lo que busca la Carta Democrática Interamericana, que es precisamente la aplicación de las constituciones dentro de los estados, la seguridad jurídica, la separación de poderes, y eso es lo que me parece que con ciertos efectos, pero se realizó de manera constitucional y acorde a la Carta Democrática Interamericana en Paraguay. Defensor Manuel María Páez, y es quizá este punto el que ha generado la mayor crítica de la comunidad internacional, un proceso llamado desde el principio express. Muy pronto, en 24 horas se concluyó esta destitución presidencial. El presidente Lugo casi que tuvo solamente 2 horas para defenderse de todo lo que había hecho en supuestas malas funciones durante su gobierno. ¿Por qué no fue un juicio político más largo? Resulta que tenemos una constitución de tinte parlamentario. En nuestra constitución se le da amplias atribuciones al Parlamento Nacional. Ese punto probablemente el que no se comprende en otros países, en donde la figura del Poder Ejecutivo es bastante fuerte, bastante importante, y entonces se considera que el presidente es, en cierto modo, una persona con preeminencia sobre los demás poderes. Pero la Constitución del 92 de mi país ha decidido que, fundados los constituyentes en la historia paraguaya reciente, teníamos poderes ejecutivos muy fuertes, muy centralistas, y hasta la comunidad internacional misma los había calificado de dictadores. Entonces, a raíz de eso hemos establecido, como para alejarnos de toda posibilidad de la dictadura de un presidente o de un primer ministro o de un ejecutivo, hemos establecido un parlamento con amplios poderes. Y entonces, dentro de esa filosofía es que el poder legislativo puede establecer los procedimientos y los tiempos para juzgar, en este caso, de acuerdo a criterios políticos, a cualquier magistrado mencionado en el artículo 225 de nuestra Constitución Nacional. Es decir, no solo al presidente de la República, están muchos funcionarios mencionados en ese artículo, incluido el defensor del pueblo. De ahí que el procedimiento puede ser bastante breve, se asemeja a un voto de censura que se da en otros regímenes parlamentarios. No afirmo de que este procedimiento paraguayo sea válido para otros países, en donde, por supuesto, los constituyentes han optado por darle preeminencia a los ejecutivos, pero estimo que la experiencia paraguaya justifica que tengamos un sistema